Amados hermanos, amadas hermanas, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted y sobre todos los que usted ama en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy tengo una palabra preciosa, exquisita, sublime, muy especial para usted. La misma la he titulado ¿Somos hijos de Dios? Y es conforme a lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan, tercer capítulo, en el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El capítulo se abre con un jubiloso y emocionado mensaje. El amor que Dios nos tiene es prodigiosamente excepcional, tan extraordinario que solo de lo más alto de los cielos puede venir, de lo más profundo del corazón de Dios. Nos parece oír un eco en lo que el mismo Juan, el apóstol del amor, escribió en Juan tercer capítulo, versículo 16, cuando Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo que este amor ha hecho para nosotros es ya inmensamente grande, pero todavía no se ha manifestado su verdadera grandeza. Se manifestará en la segunda venida de Cristo. Dicen así los versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. La versión de Reina Valera revisada ha traducido magníficamente por Mirad el Bet del original, pues tal vocablo tiene por objeto excitar la atención de los lectores al mismo tiempo que su admiración. Directamente les incita a contemplar la maravilla de su estado presente. Y aún así, no aboga por una contemplación meramente especulativa, sino de una percepción llena de afecto, pues se trata de estimar en lo que vale el gran amor de Dios. Ya hemos visto el sentido original para describir ese extraordinario amor de Dios. Al ampliar la referencia hecha en paréntesis, esto es de qué calidad, de qué magnitud, de qué lugar. Como ya hemos adelantado en la introducción a esta porción, el autor sagrado quiere poner de relieve lo excepcional, lo prodigioso, maravilloso y extraordinario de este amor de Dios. La calidad, magnitud y procedencia del amor se ha mostrado. El apóstol Juan dice en que nos ha otorgado el privilegio no solo de ser llamados hijos de Dios, sino también de serlo real y genuinamente. El original dice que nos ha dado ese amor, con lo que el autor sagrado da a entender que no solo designa la manifestación del amor, un afecto noble y puro, activo y generoso, sino también una realidad existente en sí misma, íntima y concreta, que Dios nos comunica, un don concedido por Dios. ¿A quién? A usted y a mí, los fieles, que permanecemos en nosotros mismos y nos constituye objetivamente en hijos de Dios. Estamos dentro de un mundo sobrenatural, muy por encima de los criterios e intereses de los mundanos, en el sentido peyorativo que ya hemos visto en otras ocasiones. Por eso añade
el apóstol Juan, la razón por la cual el mundo no nos conoce, y la misma es porque no le ha conocido a él. El mundo no nos reconoce como suyos porque el amor de Dios nos ha hecho semejantes al Hijo de Dios. Y el mundo y Dios son completamente antagonistas. Digo, semejantes al Hijo de Dios porque es autón. El tan repetido no es Dios el Padre, sino Dios el Hijo, Jesucristo, el Cristo de la gloria. Como se ve por todo el contexto, esta identificación es de suma importancia, como veremos más adelante. En efecto, fue el Verbo manifestado en carne, a quien el mundo no conoció. No le conoció en su estado de humillación, así como su gloria estaba velada en la carne, así también nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra afiliación, aunque ya es real, no se manifiesta todavía al exterior. Antes de pasar al versículo 2, nos vendrá bien hacer una pausa para reflexionar un poco más sobre la calidad y grandeza del amor de Dios. Amados hermanos, amadas hermanas, hay algo no solamente característico, sino también emocionante en este amor de Dios, en este ágape divino, que da todo y se da todo, aun en el caso de no ser correspondido. Y en el amor siempre toma la iniciativa. Pero sería una tremenda equivocación pensar que Dios se ve forzado a amarnos. Si así fuera, el amor de Dios perdería todo su encanto. Al ser forzado, no sería libre, ni generoso, ni profundamente iniciativo y personal. Más aún, es precisamente por ser enteramente libre, al mismo tiempo que enraizado en su propia esencia, por lo que el amor de Dios invita a una respuesta de amor, que es también libre de nuestra parte. Aunque desea nuestra respuesta favorable con toda la fuerza inmensa de su mismo ser infinito, respeta nuestra libertad. Es decir, nadie fuerza a amarle a Él. Como ya nos toma un poco lejos del comienzo de esta porción, el versículo 2, voy a repetirlo tomándolo ahora textualmente a la letra del original. Primera de Juan, tercer versículo, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En las 6 veces en que Juan se dirige a sus lectores en esta epístola, llevándoles amados, puede notarse juntamente el tierno afecto paternal de Juan y la importancia tanto doctrinal como práctica de lo que va a decir. Nótese ese ahora que marca un puente entre lo que fue y lo que será, entre el pasado y el futuro. El pasado fue lamentable, lleno de miseria, pues antes de la conversión estábamos sin esperanza y sin Dios, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Ese ahora establece la línea divisoria entre la perdición y la salvación y abre un puente que se prolongará en la eternidad. Pues es ya cosa segura e irrevocable que somos hijos de Dios para siempre. Pero queda algo para el futuro. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, añade Juan. Como quiera que nuestra vida sea escondida con Cristo en Dios mientras Cristo no se manifieste, tampoco se manifestará que seremos. La forma en que aparecerá al exterior la vida eterna que ya tenemos dentro está oculta, no solo a nuestros ojos y a los ojos de quienes nos rodean, sino también a los ojos de los mayores santos de nuestro tiempo. Ni siquiera Juan, el apóstol y discípulo amado especialmente del Señor, conocía en qué había de consistir esa manifestación
de lo que seremos un día. Así que Juan confiesa aquí que el exacto estado y la condición celestial de los redimidos no le habían sido revelados. Siendo esto así, es inútil y pecaminoso especular o fisgonear en cosas que a Dios no le plujo darnos a conocer. Aunque Juan no sabe cuál será la forma exacta en que se manifestará nuestra gloria definitiva, sí que sabe algo muy precioso, que cuando el Señor Jesucristo se manifieste en su segunda venida, nosotros seremos manifestados al mismo tiempo y con nuestra vida habrá estado escondida con la suya. También nuestra condición final será semejante a la suya. Es cierto que, como hemos visto, el original no tiene explícito el sujeto de cuándo será manifestado, pero la mayoría de los autores lo entienden de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Veamos cómo describe Juan la frase de esta manifestación. Primero, será manifestado el Señor Jesucristo, el que se manifestó en carne al venir a este mundo para llevar a cabo la redención de la humanidad caída. Será manifestado en la gloria propia de Espíritu vivificante para consumar la salvación efectuada en los que un día creímos en Él. Segundo, al ser manifestado en gloria el Señor Jesucristo, le veremos tal como es. Ya dijimos que toda esta porción domina el pronombre el aplicado al Señor Jesucristo. Luego, el objeto de nuestra visión beatífica será Jesucristo en su naturaleza humana, no Dios Padre en su esencia invisible e infinita. Tercero, al ver al Señor Jesucristo cara a cara, glorificado y glorificante, seremos hechos semejantes a Él. Esta semejanza que ya comenzó al recibir la nueva naturaleza será perfecta, consumadamente perfecta. Cuando llegue aquel día, ya ahora el Espíritu Santo está constantemente transfigurándonos. Por consiguiente, lo que Juan dice es que cuando veamos cara a cara al Señor Jesucristo el día de su manifestación gloriosa, el Espíritu Santo dará el último toque a su obra de transformarnos en la imagen de Jesucristo, de forma que nuestra semejanza con Él sea entonces perfecta, consumada, tan clara como sea entonces nuestra visión de Él. Será también perfecta nuestra semejanza con Él, en virtud de la transformación llevada a cabo por el Espíritu Santo, que es el agente ejecutivo de la Trinidad. Y aquí tiene su lugar la explicación de las graves consecuencias que comporta admitir que la visión a la que aquí se refiere Juan es la de Dios Padre, quien, puesto que no es el Padre quien se encarnó, sino el Hijo, el Cristo de la gloria, permanece en su esencia puramente espiritual, invisible e infinita. Al ser una visión transformadora, el creyente en el cielo, aunque ya tenía la participación de la naturaleza divina, no es todavía apto para ver a Dios como es en sí. Necesita una nueva elevación de su mente creada mediante esa llamado luz de la gloria. Como esa visión es el fin sobrenatural del hombre, la gracia es entonces la incuación de la gloria y por tanto una cualidad infusa, no un mero favor de Dios, mediante la cual el hombre justificado recibe una participación no solamente moral, sino física. Dice el tercer versículo, primera de Juan, tercer versículo en el tercer capítulo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta es la única vez que el vocablo esperanza, tan frecuente en las epístolas de Pablo, ocurre en Juan. El autor sagrado deduce la necesidad de purificarnos precisamente con base a la esperanza de la segunda venida de Cristo. Puesto que hemos de ser semejantes a Él, hemos de purificarnos de la misma forma que Él es puro. Nótese que no dice
de la misma forma que Él se purificó? Pues Cristo no tenía nada de qué purificarse. El verbo para purificar indica un proceso continuo. El pecado anida siempre en nuestro interior, puesto que hasta que sea eliminado por el último toque del Espíritu Santo. Después de esta consecuencia general derivada de nuestra futura condición, cuando el Señor se muestre en su segunda venida, el autor sagrado va a deducir la necesidad indispensable de una vida santa. Pero ahora no lo va a hacer con base en la esperanza de la segunda venida, así como consecuencia de lo que el Señor va a llevar a cabo en su primera venida. Como ya hemos señalado, como ya hemos apuntado, lo hace dos veces y avanza dialécticamente en la segunda y cambia de énfasis. Dice así en la primera posición del tema: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar todos nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amados hermanos, esta es una palabra preciosa, poderosa, una palabra de mucha edificación, de mucha consolación, de mucha motivación y de mucha exhortación, especialmente para usted, amada hermana. Por eso, deseo ardientemente que le dé like, que se suscriba si no se ha suscrito, que le dé a la campanita para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. En adición, le pido encarecidamente que colabore con nuestro canal. Y usted se preguntará, ¿cómo? Sencillo, simple. No es oneroso para usted. Únicamente provoque, efectúe que este mensaje, este video, llegue a personas que usted ama, para que esas personas también sean edificados, consolados y exhortados en el dulce nombre de Jesús. Amados hermanos, el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo está sobre usted, amada hermana, y sobre todos los que usted ama en el dulce nombre de Jesús. Bendecidos.